Tiene la palabra el señor Santiago Carvajal. No se encuentra en la sala. Tiene la palabra el señor Tomás Churba. No se encuentra en la sala. Tiene la palabra Eduardo Daniel Talarico. Tampoco está en la sala. Tiene la palabra Enrique Chaparro. Enrique sí está. Enrique. Buenos días, si me están escuchando. Te escuchamos, no te vemos. Eso lo resolvemos en 15 segundos. Adelante, comenzá nomás. Bienvenido, muchas gracias. Te escuchamos, Enrique. ¿Se cayó? Aquí estoy de nuevo. Sí, se me... Adelante. Ahí te vemos también. Adelante, Enrique. Sí. Muy bien. Buenos días. Siempre tenemos estos pequeños inconvenientes técnicos cuando hacemos acceso remoto, pero en los tiempos que corren es una excelente oportunidad. ¿Querés sacarte el video a ver si funciona mejor, Enrique? Porque se entrecorta. Volviste a mutearte. No te estamos escuchando, Enrique. Mientras tratamos de solucionar el inconveniente de Enrique, que le vamos a mandar un nuevo enlace para que vuelva a desmutearse, le vamos a dar la palabra a Andrea Varela. La pidió por secretarial. ¿Estás ahí, Enrique? Enrique, estás con... Dale. Ahí va. A ver, ¿nos escuchamos? Adelante, Enrique. Sí. Sí, Enrique. No, se cae. Debe ser porque se pone los auriculares. Mandale de nuevo el gozo y si no, seguimos. Enrique, cada vez que se ve que en algún momento te estás muteando sin querer. Ahí no me estoy muteando. Me está bajando ahora su servidor porque me está diciendo su acceso ha sido cancelado. Hay un problema en la conexión, obviamente, pero bueno, trataremos de resolverlo. ¿Querés sacar el video a ver si lo... No es un tema con el video. Creo que está andando bien. Roguemos al fantasma de Sir Charles Babbage para que nos ayude en esta. Reitero, buenos días. Trataré de ser lo más breve posible. Algunos de mis colegas y organizaciones de la sociedad civil se han referido ya con holgura a las cuestiones relacionadas con los problemas de atención pública. Voy a concentrarme sobre todo en esto para lo que he dedicado años de historia de mi militancia en este espacio, que es la defensa Se cayó la... No, pero está la conexión también caída. Bueno, se cae la conexión con Enrique, lamentablemente. A ver si en un rato podemos mejorarla y puede hacer su participación. A continuación, por secretaría, se va a leer una adhesión de Andrea Varela.
La doctora Adriana Varela, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Por medio de la presente, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata acompaña la propuesta del doctor Gustavo Juan Fuertes para ser designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la República Argentina. La vasta experiencia laboral del doctor Gustavo Juan Fuertes en instituciones y dependencias del Estado, su sólida formación en el campo disciplinar al que hace referencia y la idoneidad en su trayectoria profesional constituyen sólidos y contundentes antecedentes para ocupar el cargo al que se lo postula. Sin otro particular, y a solo efecto extender esta carta de adhesión a la candidatura del doctor Gustavo Juan Fuertes a la dirección de Agencia al Acceso a la Información de la República Argentina, me despido muy atentamente, doctora Adriana Varela, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Tiene la palabra en la lista de oradores Sebastián Pilo. ¿Se encuentra en la sala? Sebastián, sí. Técnicas cuando sí, ahí se me escucha. ¿Se te escucha? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, adelante, Sebastián, bienvenido. 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de exponer en este ámbito. Yo voy a hablar en representación de ASIC, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. De alguna manera, una doble calidad, una calidad de usuarios del sistema, de intensos usuarios del sistema y en particular de la Agencia de Acceso a la Información y de organización y como una organización especializada en temas de acceso a la información pública y derechos humanos. En particular, creo que la gran pregunta que atraviesa esta audiencia y que deberíamos ponernos a pensar respecto a eso es, bueno, ¿por qué si el Poder Ejecutivo puede decidir discrecionalmente la mayoría de los cargos de la administración pública? ¿Por qué si puede designar a gente de su confianza en un cargo de director nacional, de subsecretario, de secretario, de cualquier ministerio? ¿Por qué no puede designar a quien quiera en este cargo en particular, en el cargo de director de la Agencia de Acceso a la Información Pública? ¿Por qué si Gustavo Fuertes podría ser ministro de la Nación y estas organizaciones no nos estaríamos oponiendo? Nos oponemos en particular a que sea designado como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, básicamente yo encuentro tres razones para eso. Voy a tratar de ordenar mi presentación en torno a esas tres razones y luego agregar algún punto en relación al procedimiento de designación. La primera de estas razones tiene que ver con las características institucionales de la agencia. La agencia no es cualquier organismo. La agencia tiene dos elementos que son claves. El primero es que es un organismo técnico especializado, tanto en acceso a la información pública como en datos personales. Yo me voy a referir en particular a temas de acceso a la información porque son los temas que nos preocupan en torno al posible ejercicio del rol por parte del candidato. Es un organismo técnico especializado, es decir, que necesita que la persona que lo dirija reúna ciertas condiciones técnicas específicas para el rol. Y en segundo lugar, es un organismo de control, es decir, es un organismo que tiene que garantizar a los ciudadanos el derecho a la información frente a posibles incumplimientos del resto de las autoridades de la administración pública. Tiene que tener las condiciones para decirle a un ministro o a una ministra de la Nación que la resistencia a entregar información pública a un ciudadano viola la ley y ordenarle entregarla. Bueno, esas son condiciones muy particulares que requiere el puesto y que necesitan de determinadas personas para... Te perdimos, Sebastián. A ver si podemos retomar la conexión. ¿Se cayó? ¿Vos lo ves? A ver, Sebastián, si por lo menos te podemos escuchar. Vamos a esperar unos segundos. Desde acá nos figuras con micrófono abierto, pero no te estamos viendo ni escuchando. Detener el reloj, por favor. Sí, está detenido ya. 2 minutos 22 de alocución. Veníamos bastante bien con la conexión. Esperemos que sea solo este intervalo. ¿No lo ves? Lo veo, pero no. Probamos de que se desconecte y vuelva a ingresar. A ver, Sebastián, no sé si vos nos estás escuchando. Esperemos que sí. Te pedimos que te desconectes y vuelvas a ingresar a ver si en el ingreso volvemos a tener contacto con vos.
o con usted, para ser más formales. Bueno, mientras tanto, vamos a intentar pasar al próximo orador. Ya estamos teniendo pendiente el cierre de Chaparro, Enrique y ahora de Sebastián Pilo. Tiene la palabra Fernando Javier Ruiz. ¿Se encuentra? Sí, acá estoy. Acá estoy. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, Fernando. Buenos días, bienvenido. Sus 10 minutos. Bárbaro, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar aquí desde el Foro de Periodismo Argentino, desde FOPEA, y en línea con varias o la mayoría de las asociaciones y voces que se han expresado. Tenemos una gran preocupación porque sabemos que los cambios en los procesos democráticos son difíciles, las reformas en el Estado son difíciles, y esta es una reforma estructural en la que había un compromiso bastante transversal. O sea, esto estaba fuera de la grieta en cuanto a la discusión sobre la necesidad de ampliar, mejorar y profundizar el acceso a la información. Por lo tanto, nos preocupa sin ningún ánimo personal y conocemos la experiencia del doctor Gustavo Frutos como agente, como funcionario estatal, por lo tanto no es una persona que desconoce el Estado, pero claramente esta es una cuestión muy técnica del acceso a información, muy relevante, y por lo tanto el hecho de que empiece a aprender sobre el tema cuando al momento de asumir, eso ya genera una señal ambigua en este proceso de reforma estatal, que por lo cultural, por lo denso que es, no puede generar esas señales ambiguas, y es clave en la construcción de una mejor democracia. Desde el punto de vista de los periodistas, el acceso es, como ustedes imaginan, central. Conocemos y sufrimos mucho la diferencia entre el acceso formal y el acceso real a la información, por lo tanto necesitamos funcionarios muy activos desde la agencia. Estaba desarrollando y tiene desarrollado un equipo profesional también muy solvente, y entonces necesitamos una agencia que gestione, que ayude a que la formalidad de las normas sea realmente efectiva, real, y por lo tanto ese acceso a la información no sea simplemente un argumento retórico. En esa línea, y abundando un poco más sobre las observaciones que hicimos ya por escrito, yo le dejaría dos preguntas al doctor Frutos. La primera es, teniendo en cuenta y reconocemos su experiencia en administración pública en el ejercicio de diferentes cargos, sin embargo, como ya se ha dicho muchas veces, en su CV no tiene conocimientos específicos sobre la materia, a pesar de que sea una materia notablemente técnica esta, ¿no? Y dado que en el órgano de control de la aplicación de la ley en los organismos públicos es esencial, es indispensable que quien ocupe el cargo de director tenga total independencia del poder político. Total independencia del poder político. Entonces, ¿cómo garantiza usted esta independencia si hasta la actualidad se desempeñó en un cargo de asesor del secretario administrativo de jefatura de gabinete y del propio jefe de gabinete? En esta línea también, con esta idea de que necesitamos una agencia que sea muy activa y muy incisiva en la promoción del acceso a la información, ¿cuál es su plan para que los organismos cumplan efectivamente con los tiempos y las formas de entrega de información pública? Al no haber sanciones, ¿cómo serán los incentivos y los controles para que se responda a las solicitudes de información y a las intimaciones que realiza la agencia? Esas son las dos principales observaciones y preguntas que le queríamos hacer al doctor Frutos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el doctor Fuertes. Fuertes. No, Fuertes, perdón. Está bien, no hay problema. A ver, a su primer pregunta, la verdad que no me siento ni condicionado por haber sido designado o propuesto, en este caso, perdón, postulado para ejercer el cargo por el propio jefe de gabinete,
la verdad es que en mi vida administrativa siempre fue así. O sea, siempre las designaciones vienen. Yo entiendo que la agencia tenga una naturaleza distinta y particular. Queda claro que esta gestión no la puso dentro de la órbita de la jefatura de gabinete e inevitablemente, al estar dentro de la órbita de la jefatura de gabinete, es el propio jefe de gabinete el que debe realizar la postulación. Si estuviera dentro de otra jurisdicción, sería otra jurisdicción, ¿no? Yo creo que a mí, desde lo personal y desde lo profesional, no me importa quién me pone. Yo estoy para cumplir con la ley, porque siempre lo he hecho así. Y mi historia administrativa me lo respalda. O sea que, desde ese punto de vista, reitero, porque ya lo dije un montón de veces, la agencia tiene una autonomía funcional porque es un organismo autárquico, es la máxima autoridad, se agota la vía administrativa. No coincido en muchas de las cosas que se están diciendo, pero la verdad es que la verdadera idoneidad también está en conducir un equipo de trabajo, en generar recursos. Hoy la agencia no tiene recursos, no tiene autonomía porque depende totalmente del presupuesto nacional. Al no tener recursos propios, pierde parte de esa autonomía. Entonces, obviamente que ya lo hice a modo de presentación de los puntos que quiero llevar adelante, pero me voy a desempeñar como siempre lo he hecho, con total independencia. ¿Me pueden creer o no? Eso ya es un tema totalmente, digamos, subjetivo y es una palabra que uno pueda decir, pero mi compromiso es de total independencia. No me importa quién fue el que me haya elegido, y si el jefe de gabinete me puso en esa responsabilidad es porque conoce de alguna manera cómo soy y que sabe que yo voy para adelante, no voy nunca para atrás. Con relación a cómo es el tema de los plazos y los tiempos y la entrega de información y demás, la agencia obviamente que el proceso que tiene de plazos creo que es prácticamente inédito dentro de la propia administración pública. No sé si hay otros procedimientos que sean tan expeditos y tan marcados en cuanto al cumplimiento de los plazos. O sea, los plazos son más cortos. En el derecho internacional los plazos en algunas, como la FOIA americana o la FOIA del Reino Unido, los plazos son un poco más largos. Acá son bastante cortos. O sea, son lógicos, estamos dentro del principio de inmediatez. Pero por otro lado, el nivel de cumplimiento, si usted, al no haber sanciones, yo voy a hacer, digamos, una aclaración, y para mí es fundamental que la información sea entregada. ¿Está? O sea, yo voy a hacer todo lo posible, voy a llevar todas las medidas adelante posibles para que la información tenga el destino al peticionante de la información. Que eso quede claro también. Acá, la verdad es que estamos hablando de un montón de cosas. La agencia tiene una estructura muy chica. La verdad que tiene una estructura muy chica. La intención es fortalecerla para que todos esos plazos que usted está mencionando también puedan ser cumplidos. Y también hay una cuestión que no es menor, y quiero también ponerlo de resalto. Es que esta es una ley muy joven, si bien es un derecho humano que ya tiene larga data, es una ley muy joven y falta mucha. Yo lo que advierto por mi experiencia es que falta mucha. O sea, hubo un cambio de gestión por un lado, ¿no? En el medio renunció el doctor Bertoni, que nadie lo esperaba, tenía todavía casi 2 años más de mandato, y la verdad es que lo que falta acá es capacitación en los empleados públicos y en los funcionarios de alta dirección y eventualmente en los máximos titulares de las jurisdicciones. Creo que acá es donde más se debe trabajar, es en informar, en sensibilizar y en capacitar a todos los empleados en temas de acceso a la información pública y de transparencia activa.
muchas veces los incumplimientos no son porque se están ocultando informaciones, sino simplemente porque a veces nos ha pasado a nosotros, son cuando te piden un expediente de GEDE, uno se da cuenta de que hay una imposibilidad muy grande de poder ponerlo a disposición por el peso que tiene, ¿no? No el peso del contenido, sino el peso que tiene el propio expediente, y por eso estamos pensando en medidas de gobierno abierto para que sean mucho más accesibles todos los datos. Muchas gracias, doctor. A ver si logramos reconectar con Enrique Chaparro, que lo veo conectado. A ver si esta vez tenemos más suerte. Me puse los anteojos. Adelante. A ver si eso ayuda. Adelante, por favor, Enrique. Por ahí era el hecho de ponerme los anteojos de ver de cerca, es la antena mágica, como cuando intentábamos conectarnos con el celular haciendo parabólica humana. Como les decía hace unos instantes, voy a tratar de ocuparme, porque otros colegas lo han hecho, respecto del acceso a la información pública, de la cuestión relacionada con la protección de la información personal, que me parece, a raíz de la información objetiva de la que disponemos, ha sido una cuestión extremadamente descuidada en las 2 décadas que tiene nuestra ley 25326. La ley 25326 nació deforme. El veto parcial que hizo el Ejecutivo le quitó independencia al órgano de control, y por el lobby de las empresas proveedoras de datos de crédito, además quitó el artículo 45, que después fue repuesto en otras circunstancias. Enrique, lamentable. Ahí te mandamos otra vez. Te pedimos que probés, porque vemos de acá que se pixela y eso tiene que ver con la transmisión. Vos lo tenés en claro, tal vez hacer la presentación sin la cámara. El equipo técnico te ha enviando nuevamente para que se abra tu micrófono. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, tengo el micrófono abierto, acabo de cerrar la cámara, por ahí tenemos más suerte esta vez. Ahí me parece que está mejor la transmisión. Si querés, continúa. Continúo, de todos modos, mi cara no es ninguna belleza como para tenerla en línea, ya me vieron, muchos de ustedes me conocen. Les decía, la Ley de Protección de Datos Personales nació deforme. Su aplicación a lo largo de dos décadas y gobiernos de todos los colores políticos ha sido extremadamente defectuosa. El órgano de control ha carecido históricamente y carece de los recursos y las capacidades técnicas para implementarlo. Y estamos trabajando con conceptos y criterios de autodeterminación informativa de 40 años de edad. En este contexto la situación es muy difícil. Sería extremadamente difícil, aun si el responsable, el funcionario a cargo de la estructura administrativa de protección de los datos personales fuese altamente capacitado en la materia. No es simplemente una cuestión de méritos personales, sino es una cuestión de institucionalidad. Una cuestión de institucionalidad de la que, reitero, ningún gobierno se ha ocupado acabadamente. Lo cierto del caso es que el abogado Fuertes, a quien he tenido el placer de conocer personalmente, no reúne las condiciones aparentemente requeridas para ocupar ese cargo. Y
Digo no reúne aparentemente porque hay un viejísimo principio del derecho acerca de quien alega prueba. El Poder Ejecutivo ha alegado que el abogado Fuertes es idóneo para el cargo, pero no ha dado ninguna prueba. No hay ninguna prueba en su currículum de que tenga las capacidades necesarias para el cargo. Y como decía nuestra Corte, ya en Pesini y Calvo, la idoneidad es una cuestión concreta, no abstracta. Y no tenemos ningún elemento concreto como para determinar efectivamente que el candidato que propone el Poder Ejecutivo tenga las habilidades necesarias para el cargo. Con todo el respeto que me merece como persona y como funcionario de larga data en el sector público, sector que siempre he defendido desde todos los lados del mostrador. Pero una larga trayectoria en la gestión pública no significa necesariamente idoneidad para un cargo determinado. Déjenme apuntar además tres cuestiones que me preocupan y que calculo que con el correr del tiempo y el ejercicio de las audiencias públicas iremos mejorando. En primer lugar, que esta audiencia pública incumple la norma establecida en el artículo 15 del decreto 1172 respecto de la publicidad y en el 16 inciso K del mismo decreto, está reforzado por el propio artículo 30 que prevé la participación por vía de preguntas escritas de aquellos que no se hayan inscrito en la audiencia, cosa que obviamente en este caso es imposible. Este incumplimiento se suma a otros dos que también me preocupan respecto a lo que prescribe el artículo 21 de la ley 27275, que indica que el procedimiento de selección para el director de la agencia ha de ser, perdón, el artículo 20 infine, indica que el procedimiento de selección para el director de la agencia ha de ser público, abierto y transparente. Toda la jurisprudencia de la doctrina administrativa señala que un procedimiento de selección abierto es el que está abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas sin otra condición que la idoneidad, lo que en este caso tampoco se puede. Y finalmente, no se está cumpliendo en esta audiencia lo que prescribe el artículo 21, inciso E de la ley 27275, respecto de que las observaciones deben formularse de modo fundado y documentado. Así es que la lectura de simples adhesiones carece de sentido y es absolutamente superflua en esta reunión. Apuntadas estas observaciones, que espero que logremos mejorar en el futuro, yo voy a instar al Poder Ejecutivo Nacional a retirar la candidatura del abogado Fuertes y lanzar un proceso de selección que cumpla con lo establecido en el artículo 20. Les agradezco muchísimo la oportunidad de participar. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra para terminar su exposición Sebastián Pilo. ¿Está? Ahí está, ahí pude cancelar el silencio. ¿Ahí se me escucha? Bien. Se te escucha bien, disculpas. Te quedan 7 minutos, Sebastián. Ok, disculpas, no sé qué pasó anteriormente. Bueno, estaba refiriéndome a tres razones que encuentro fundamentales por las que para el cargo de director de la agencia no alcanza con la confianza personal o política que pueda tener el funcionario decisor en la designación. El primero tenía que ver con las características institucionales de la agencia, que es un organismo técnico y de control. El segundo tiene que ver con el tipo de problemas sobre los que opera. Habitualmente se asocian los temas de acceso a la información pública con la agenda de transparencia y de lucha contra la corrupción. Y si bien en esa agenda es un elemento fundamental, el acceso a la información pública es clave para defender el conjunto de los derechos. No se puede defender el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, sin acceso a la información pública, y la calidad de la democracia sin acceso a la información pública se resiente notoriamente. No podemos debatir en base a argumentos sin acceso a la información pública. Eso en general, pero en concreto, la agencia tiene que trabajar sobre problemas serios y de envergadura. En particular, uno de ellos son los incumplimientos del resto de la administración a la ley. Solo el año pasado la agencia recibió 380 reclamos aproximadamente por pedidos de información pública que los ciudadanos consideraron que no satisfacían el derecho y tuvieron que acceder a la agencia para
reclamar y que la agencia se expíe sobre eso. Y otro gran problema tiene que ver con las obligaciones de transparencia activa y la deuda enorme que tenemos en materia de cumplimiento de la ley respecto de esa agenda, y son problemas serios sobre los que la agencia va a tener que ocuparse y para los que se requiere una persona que esté en condiciones de hacerse cargo de esos desafíos y enfrentar a quienes resistan el cumplimiento de la ley. Y el tercer punto, que me parece clave, tiene que ver con los requisitos legales específicos que la ley previó para el director y que tienen que ver con el principio de idoneidad, que no es una idoneidad en abstracto, no es una idoneidad para cualquier puesto, sino una idoneidad para el puesto específico y que debe ser argumentada. Necesitamos razones por las cuales, en este caso, el jefe de gabinete considera que Gustavo Fuertes es idóneo para el cargo. No las recibimos y nos gustaría que en esta audiencia se puedan explicitar en relación al cargo en particular al que se propone. Pero el requisito de idoneidad cumple tres funciones. Una es la más obvia, tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones técnicas, de conocimiento por parte del candidato. Pero después hay otras dos. Una que tiene que ver con el compromiso y proactividad con el tema. La única manera que sabemos de poder evaluar en los niveles de compromiso y proactividad tiene que ver con la trayectoria, una trayectoria asociada a estos temas, una trayectoria vinculada al compromiso con estos temas. Bueno, carece esta trayectoria y no nos permite tener elementos para estar tranquilos respecto de eso. Y el tercero tiene que ver con lo que planteaba previamente, que es que la idoneidad también es una condición para que el candidato cuente con herramientas y la legitimidad necesaria para un ejercicio autónomo del cargo. Es un cargo que requiere, como decía, decidir contra otros funcionarios, incluso contra quienes eventualmente lo propusieron en ese cargo, y sinceramente nos preocupa como usuarios del sistema de acceso a la información, como usuarios de la agencia, nos preocupa no poder contar, no poder tener la tranquilidad de que vamos a contar el día de mañana, cuando tengamos que hacer reclamos ante la agencia, con resoluciones basadas en derecho, con los mejores estándares técnicos posibles y dictadas con la autonomía necesaria para eventualmente imponerle a otros organismos públicos el cumplimiento de la ley. Pero hay un cuarto argumento que tiene que ver con la jerarquía de la agencia. La verdad es que la agencia va a tener la relevancia institucional, la legitimidad, la talla de quienes lo ocupan. Si quien ocupa ese cargo es una persona con enorme trayectoria, reconocimiento, la agencia se va a jerarquizar, y si quien lo ocupa carece de esos elementos, seguramente la agencia va a perder legitimidad frente al resto de la administración pública. Y la verdad es que esto nos lleva a la preocupación de que si no aparecen los argumentos en relación a cuáles son los méritos que llevaron a proponer al particular a Gustavo Fuertes, y quien dejamos a salvo su buen nombre y honor, que consideramos que probablemente sea un buen funcionario público en el rol que ejerce o ejerció en el pasado, pero que no alcanza con eso para poder acceder a un cargo de este tamaño. Si no tenemos esos elementos, nos lleva a pensar que la confianza personal o política es lo que motivó la designación, y eso es particularmente preocupante. No hace falta que el director de la agencia o la directora de la agencia sea un opositor, pero su único mérito no puede ser el hecho de ser oficialista. Necesitamos que nos expliquen cuáles son los méritos específicos del candidato para acceder a este puesto, para que se entienda. Para que la candidatura sea idónea, sea correcta, necesitamos que el candidato esté entre los 10 mejores, entre los 10 que más saben, con más trayectoria para el puesto, entre los 20 mejores, entre los 100 mejores. Y eso es lo que necesitamos que sea firme. 2 minutos. Que se elegido entre los mejores que tenían disponibles. Dicho esto, y con la preocupación de que esto no está... quiero hacer una pregunta en relación al proceso. Bueno, ¿para qué sirve este proceso? ¿Para qué sirve que nos escuchemos, que argumentemos, que se escuchen a todas las voces? Bueno, necesitamos poder encontrar los argumentos, contrastar los argumentos. Necesitamos que nos digan en qué consideran que estamos equivocados a la hora de plantear estos puntos, y que del resultado de eso se designe la persona que sea la más idónea, la que reúna las mejores condiciones para el puesto, y queremos escucharlos. Nos hubiese gustado escuchar a quienes vienen apoyando esta candidatura, que mandaron notas. La verdad es que nos hubiese gustado escuchar qué es lo que tienen para decir, qué es lo que conocieron del candidato que los lleva a la conclusión de que está en condiciones de ejercer el puesto con idoneidad. Bueno, eso no pasó, no pasó en este ámbito, no se presentaron estas personas, al menos hasta ahora, a defender las designaciones que hicieron. Y quienes propusieron al candidato tampoco se presentaron acá a suplir las falencias de la resolución de designación que
no incorpora argumento alguno en relación a la idoneidad del candidato, más que la afirmación dogmática de que tiene esas condiciones. Dicho esto, le quisiera hacerle dos preguntas en particular al candidato. La primera tiene que ver con... un minuto. ¿Cómo? Le queda un minuto a su alocución. Un minuto. La primera tiene que ver con el sistema de sanciones, de promoción de sanciones que establece la ley, y quisiera saber en particular en qué casos considera que puede impulsar sanciones administrativas, en qué casos considera que va a impulsar sanciones administrativas frente a eventuales incumplimientos, cómo lo implementaría en el caso de que sean autoridades políticas de relevancia, por ejemplo, ministras o ministros. Y una segunda pregunta en particular en relación a qué considera respecto de la constitucionalidad de la excepción prevista en el artículo 8, el inciso M de la ley 27275 en relación a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Me gustaría preguntarle qué opina respecto de la constitucionalidad de esa excepción de la ley. Creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Gracias. Con relación con relación al régimen de sanciones, tenemos que trabajar en la reglamentación. Hoy el artículo 24, inciso Q, ¿no?, de la ley 27275 no está reglamentado. Tenemos que trabajar en una reglamentación para definir, acá hay un régimen, hay una palabra sanción en un régimen amplio. O sea, yo toda mi vida me dediqué a aplicar sanciones, así que el tema, por más que sea otra ley, lo conozco. O sea, acá hay que trabajar en un régimen que defina cómo es el régimen de sanciones, si son sanciones penales administrativas o simplemente sanciones administrativas. No sé si se entiende la respuesta, porque es muy distinto hablar de una intimación o de disponer un incumplimiento, ¿no?, de que tal jurisdicción o tal máxima autoridad de una jurisdicción incumplió con el artículo 17, inciso B de la ley, que hablar de sanciones en sentido, digamos, general, sin que esté reglamentado ningún tipo de pauta para definirla. ¿Se entiende? Gracias. Tiene la palabra Noel Alonso Murray. Noel. Hola. Noel. Sí, acá estoy. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Bueno. Hola a todos. Escuchamos bien, adelante. Bien, bueno, adelante. No voy a tomar mucho tiempo porque siendo número 49 ya hay mucho dicho, así que no quiero ser redundante. Muchos de los expositores ya, si no todos, ya hablamos sobre la falta de capacidad o de idoneidad del candidato presentado, que vemos que no fue correctamente fundamentada esa capacidad digamos, en la postulación del candidato, y hoy en la audiencia tampoco veo que esa capacidad haya sido justificada o haya tenido una o unas respuestas correctas a lo largo de las distintas preguntas que se le fueron realizando. El candidato ha mostrado capacidad o experiencia, al menos en administración pública, en temas de, si se quiere, legal y técnica, una larga trayectoria en ese sentido, pero no en temas de acceso a la información pública y datos personales, que hay mucha diferencia en ambos temas, en los tres temas. Así que la justificación, o sea, que la respuesta ante la falta de capacidad de un tema sea justificado por otra, muestra a sí mismo, demuestra a sí mismo la falta de idoneidad en ese sentido. Quiero también recalcar lo que varios de los que expusieron antes, ¿no? Somos muchos oradores, se presentaron muchas cartas de aval y de impugnación. Si no me equivoco, fueron 50, si no me equivoco por lo que leyeron al principio de la audiencia, fueron 50 cartas de avales que recibió el candidato. Varios de ellos entiendo que se han anotado, ninguno se ha hecho presente hasta el momento. Que eso me parece que es un dato que hay que tener en cuenta. Es distinto escribir una carta que estar presente y justificar esa referencia que se ha dado. La verdad que también me hubiera gustado escucharlos, no solo escuchar al candidato, sino a los que lo postulan y avalan esa postulación.
Eso punto uno, y para no entrar en mayor detalle, porque ya lo mandamos por escrito, que entiendo que ya se han leído, y el candidato mencionó en varias respuestas que dio haber leído esas cartas, así que no voy a entrar en mayor detalle en relación a eso, y además, bueno, varios lo han repetido también antes. El segundo punto que quiero también hacer mención es en relación a la alternancia en el cargo en términos de género, que hubiera sido una oportunidad esta para ejercerlo y pensar en ese sentido, en una alternancia, con el candidato postulado esto no se da, creo que hubiera sido una buena oportunidad para hacerlo. Y punto 3, y ahí sí voy a una pregunta, me gustaría saber de parte del candidato cuáles son sus planes, a lo largo de distintas preguntas que le hemos hecho, que se le han hecho, hay como distintas, digamos, puntos que por lo menos yo fui tomando nota en relación a los planes y cómo pensaría de concretarse la designación, ejercer este cargo, ¿no? Entonces, me gustaría que nos diera una respuesta un poco más completa en términos de cuáles son los planes para llevar adelante, digamos, para liderar esta agencia. Algunos, digamos, indicios nos dio en términos de recursos, digamos, de fortalecerla, en términos de crear un consejo asesor con organizaciones de sociedad civil. Y ahí permítanme hacer, digamos, un paréntesis y traer un caso que tenemos hoy vigente. La Oficina Anticorrupción ha creado un consejo asesor donde muchos de los que estamos hoy aquí presentes ya somos parte. Ese consejo asesor no funciona como consejo asesor, sino como un espacio donde la oficina sí, presenta o sus planes o sus lineamientos o actividades a desarrollar, pero no como un consejo asesor como tal. Entonces, permítanme, al menos a mí, poner, digamos, un manto de duda sobre la viabilidad de ese consejo. Entonces, si se quiere, también pregunto un poco cómo piensa en términos de los planes, un poquito más la creación de este consejo, donde tenemos un caso con una oficina hoy en funcionamiento, que no está funcionando como consejo asesor y ya tiene varios meses de creado y sigue en la misma instancia. Así que bueno, con eso cierro y le dejo el resto de los minutos al candidato para que dé respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias por... perdón, está con eco. Gracias por sus palabras. Como dije en su momento, para mí lo más importante es trabajar en hacer un informe de dotación óptima. Entiendo que la agencia, estamos hablando de dos leyes que son trascendentales y se está discutiendo de alguna manera mi idoneidad, pero la verdad es que la agencia también, desde lo estructural, es muy corta, tiene dos áreas sustantivas muy marcadas, pero por ejemplo, no tiene la dirección, digamos, no tiene una dirección general de asuntos jurídicos que es básico para que cualquier funcionario de alta dirección o de este caso máxima autoridad pueda firmar sus actos, ¿no? Tampoco tiene ninguna dirección nacional que realice tareas de relaciones institucionales en este caso con la sociedad civil, con las universidades, con las provincias, con los municipios. Es importante acá, más allá, quizás usted lo ve como un tema menor, pero para mí la cuestión del financiamiento es fundamental. La agencia puede trabajar en cuestiones de financiamiento propio, ya sea a través de crear cuentas recaudadoras que hoy no tiene ninguna cuenta recaudadora. Todas las multas que aplica la Ley de Protección de Datos Personales, o sea, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales por violación a dicha norma, van al Tesoro Nacional, no regresan como por vía presupuestaria a la agencia. O sea que la agencia está muy corta en cuanto a recursos, muy poco va a poder hacer tareas si no tiene presupuesto. El presupuesto, si bien se ha aumentado, creo que no es lo suficiente para poder realizar prácticamente para lo que se usa es para pagar sueldos. Después, para mí algo que es trascendental
es potenciar el Consejo Federal de Transparencia, porque esto está integrado por todas las provincias, o sea, pareciera que la agencia, esto yo lo veo desde una mirada, desde lo nacional, venir desde la provincia de Buenos Aires y venir a trabajar, en este caso, al gobierno nacional, lo que veo es que, porque integré durante 15 años el Consejo Federal de Consumo y también creé un Consejo Provincial de Defensa del Consumidor, veo que hay poca interacción con las provincias, debería mejorar, debería tratar de perseguir que las provincias que hoy no tienen leyes de protección de datos, de acceso a la información pública, puedan promoverse sus sanciones. Y después, para mí hay algo que son dos cosas que son claves. Una es hacer un cambio cultural en la administración pública, porque todos ustedes que representan a la sociedad civil, de alguna manera, siempre se quejan del funcionamiento del Estado, de lo poco transparente que es y de cómo se retasea información y demás. Yo creo que esto a veces no obedece a cuestiones estrictamente malintencionadas, sino también estrictamente culturales. Lo que falta hoy es una cultura en la administración pública para poder hacer que este derecho fundamental, el de acceso a la información pública, esté como grabado en la piel de todos. Y por otro lado, el tema de transparencia activa, cómo hacerlo no digo que sea sencillo ni nada, pero esto es una tarea de, lamentablemente, machacar, machacar y machacar. O sea, acá la ley es clara, el artículo 32 de la ley es claro, lo que se tiene que cumplir. Entonces, en ese sentido, la única forma de hacerlo es estando encima de todos los sujetos obligados para que cumplan con la transparencia activa. Para mí es fundamental, como hombre que pertenezco y pertenecí, que vengo perteneciendo, que me formé dentro de la administración pública, para mí el tema de la transparencia activa es fundamental. O sea, que la ciudadanía conozca qué es lo que está realizando el Estado, cómo se integra, cómo gasta, qué está haciendo. Para mí son temas básicos en donde hay que trabajar. Y después no quiero dejar pasar una cosa que para mí, y también eso también es para trabajarlo también con la sociedad civil, es el tema de difusión de derechos. Hoy mucha gente, digamos, la ciudadanía prácticamente a la Agencia de Acceso a la Información Pública no la conoce. No sabe que tiene derecho a pedir una información pública a cualquier organismo público. Yo creo que eso es fundamental, trabajar en difusión de derechos, no solo de acceso a la información pública, sino también en la protección de datos personales, porque para la ciudadanía son derechos fundamentales. Muchas gracias. Tiene la palabra Agustín Frisera. ¿Está conectado? Está conectado, así que ya le estamos dando paso a él para sus 10 minutos de exposición. Agradecemos a la anterior oradora, Noel Alonso Murray, de Directorio Legislativo, y esperamos a Agustín Frisera, de Democracia en Red. Agustín. ¿Ahora? A ver. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Habla, te escuchamos. No te vemos. Me interesa, por favor, que me Si pudieras prender la cámara, por favor. Ahí está. ¿Tengo prendida la cámara? Ahora sí. Me gustaría Dale. que me escuchan bien y que me ven bien. Perfectamente, adelante. Tus 10 minutos. Muchas gracias. A veces los hechos se imponen a las palabras y se destacan sobre todo cuando se contradicen las palabras. Arranco por confesarles que me sorprendió ver en el listado de adhesiones y observaciones que enmarca esta audiencia pública, ustedes publicaron junto con las observaciones un correo electrónico particular. Así que ya saben, todas las personas que tienen ganas de insultarme después de la introducción, podrán ustedes consultar la información publicada en argentina.gov.ar y usar un dato que yo suelo resguardar. Yo entiendo. Disculpa, Agustín.
Agustín, te pido si podés sacar tu cámara, porque realmente, a ver si mejora la conexión, porque te escuchamos muy entrecortado y nos cuesta seguir el hilo de tu exposición. Perdón, pero así podemos realmente escucharte no solo con atención, sino bien. A ver si ahora va mejor. Dale. No sé hasta qué punto me escucharon, no sé si empiezo de nuevo, no sé si me repito. Repetite mejor. Bueno, No. les decía, ¿no? No. Bueno, apago nomás. A ver ahí. A ver ahora. Probemos, dale. Hola. ¿Probamos? Por Bueno, favor. Les decía que, y por favor, confírmenme si me escuchan bien, en tal caso vuelvan a interrumpirme, les agradezco en la medida en que yo pierda el hilo de la intervención, porque es importante para mí poder expresarme de lleno. Que arranco por confesarles que me sorprendió que enmarca esta audiencia. Ustedes publicaron junto con mis observaciones un correo electrónico particular. Y me preocupa. Yo entiendo que al publicar mi correo personal ustedes no violaron la normativa vigente, pero sí me parece que han demostrado cierta falta de consideración. Se tomaron el trabajo de tachar los números de teléfono. Me parece que no les hubiera pasado nada si tachaban también las direcciones de nuestros correos electrónicos. Les confieso también que mi sorpresa fue en aumento cuando me enteré la idea de escenificar una audiencia pública en un web privado y restringido el número de participantes. Mucho más cuando el candidato... Perdón, disculpa que te interrumpa, pero es importante que aclaremos esto porque si no queda como una verdad tuya. No fue restringido el número de personas, fue publicada la convocatoria, abierta en los tiempos que decía la propia convocatoria. No recibimos ningún tipo de observación con respecto a la convocatoria ni con respecto al reglamento. Las observaciones para eso estuvieron abiertas durante 15 días hábiles, desde el 23 de febrero a las 9 horas hasta el 15 de marzo a las 14 horas. Entiendo, como presidente de esta audiencia, entiendo el reclamo porque no haya sido transmitido en directo. Personalmente, y no solo personalmente, sino muchos de nosotros pretendemos en el futuro tener la posibilidad de efectivamente transmitirla en directo. Pero sí es pública, así está fundamentado y así está registrado. Y por otro lado, también, como bien dice en el reglamento, que insisto, quiero que quede claro, porque si no parece ser que las exposiciones de ustedes reclamando esta cuestión quedan sin respuesta porque no las tuviéramos. No, las tenemos. Insisto, no hubo ningún tipo de observación formal en ese tiempo. Con lo cual está absolutamente a derecho la audiencia que estamos celebrando. Te pido disculpas por haberte interrumpido, pero como ya es la cuarta o quinta vez que se dice que la audiencia no está cumpliendo lo que debe cumplir, me parece que era importante aclararlo de una vez. Perdón nuevamente por la interrupción, Agustín. Yo le pido que si me va a seguir interrumpiendo cada vez que intento argumentar, vamos a perder el tiempo y el hilo de la argumentación, sobre todo. Yo puedo estar equivocado y usted lo puede aclarar, tendrá todo el tiempo para hacerlo. Le pido por favor que, aunque sea por decoro, me deje terminar mi intervención. Le pido disculpas si usted entendió que lo mío fue una falta de decoro desde ya. Así que adelante, tiene su tiempo hasta el final. Por favor, descuente la intervención mía. Gracias. Adelante, Frisera. Decía que, si bien tenemos criterios diferentes respecto de lo que el WebEx es, hay una cosa que es incontrastable. De hecho, el candidato señaló en su intervención la voluntad de no seguir estándares extranjeros. Pues bien, ese hecho se contrapone con la utilización de un software de la empresa Cisco con una política de privacidad caníbal. Entonces, lo que estamos viendo
no es lo mismo, y recién lo decía en su intervención, que sea en vivo que no sea en vivo. Esto debería estar transmitido en vivo para que lo vea quien quiera verlo, no importa qué sea. Nuevamente, ustedes al hacerlo así, no están violando pero sí están cierta falta de criterio que por lo menos a mí me preocupa. No hay motivos tecnológicos para esa falta de... No entiendo. Pero en este caso lo que demuestra también es que el pleno conocimiento de los sectores. La organización que representa Democracia en Red ha sabido organizar streaming para transmitir las horas que hicimos con una pista económica de 2010. Esto nos bastó la voluntad, la garra. Me parece que esto podría haberse significado de otro. No está por acá. A veces los hechos se oponen a las palabras, y mucho más cuando las palabras ya no tienen sentido. Voy a usar el tiempo que me queda para dar 3 argumentos que nosotros consideramos de Democracia en Red que la candidatura que aquí se propone no es lo que la agencia. Y empiezo por una historia que ya fue referida muchas veces. Cuando me enteré de la candidatura del doctor Fuertes, yo obviamente busqué a personas de organizaciones más importantes que la mía y más que yo para preguntar por qué es Fuertes. Y no conseguí a ninguna persona que me pudiera orientar a lo. Después leí el CV y entiendo. Disculpa que te vuelva a interrumpir, pero se te escucha muy mal. Se te entiende la mitad. ¿Querés apagar la cámara y proseguir? El tiempo, tenés el tiempo todo. No solamente te escuchamos mal acá, estamos viendo otras cámaras donde también se nota la dificultad para seguir el hilo de tu argumentación. A ver ahora. Agustín. Bueno, mientras esperamos que Agustín Frisera de Partido de la Red vuelva a conectarse. ¿Estás ahí? Perdón, Democracia en Red. Ahí va. Ahí está. ¿Querés seguir? Es una pena, no hay que usar Webex, che. No es bueno. Voy a seguir. Es el que quedó contratado por el gobierno anterior. Te pedimos disculpas. Está bien. Podríamos hacer algo al respecto, ¿eh? Pero bueno, será tema para cuando tengamos una autoridad designada. No sé si tiene la competencia. Como decía, el candidato es un hombre que está formado para otras áreas, que conoce otros mundos. Y lo que me preocupa a mí es lo que dice el saber popular, que además de ser, hay que parecer, y el candidato no parece ser un director de la Agencia de Acceso a la Información. Por supuesto, sería una falacia argumentar que para estar en política es necesaria la formación intelectual. Esto no es así para nada, y nos sobran los ejemplos. Cuando uno mira todos estos ejemplos, ve trayectorias comunes, ve personas que toman contacto con determinada agenda, que se interesan por ella, que se rodean y que crean relaciones de confianza con actores de relevancia, ve en una palabra actores que trabajan por su legitimidad. Acá me parece que estamos frente a un candidato que no solo no tiene pergaminos, que tiene un CV orientado a otras habilidades, sino que tampoco ha mostrado tener contacto previo con las áreas de competencia de la agencia, que no actuó en materias de su incumbencia, no escribió ni siquiera un artículo de opinión sobre este asunto. No conoce a los actores, sus actores no lo conocen a él, en sus textuales palabras es un desconocido. Esto no es menor, ya que la gente que necesitamos es un ámbito que requiere concertación y cooperación con actores que el candidato no conoce, actores que podrían haber ayudado, por ejemplo, con los temas tecnológicos para montar un streaming y transmitir esta audiencia en directo. En algún punto, y voy a ir terminando, me gustaría eximir de ciertas responsabilidades al candidato. Que me parece que no la debe estar pasando bien, que supongo, esta administración. A veces se estará pensando, ¿qué hago acá? Mi hipótesis es
que lo apuntaron desde jefatura de gabinete. El candidato, con un espíritu militante que es normal en política, lo aceptó. Uno en política muchas veces tiene que estar donde lo política. La pregunta que yo me hago es, ¿para qué lo pusieron? ¿Cuál es el modelo de que tiene trazado la jefatura de gabinete? La agencia es un actor con competencias clave para el mundo de hoy y para el que vive. Esto lo sabemos todos, lo dijeron todos en su intervención. No solamente tiene que ver con la salvaguarda de la ley de acceso a la información pública, sino por la iniciativa que tenemos que tener frente a la legislación que tenemos que crear o actualizar. Ya se mencionó varias veces que tenemos una ley de protección de datos personales hace más de 20 años, 4 años anterior a Facebook, 7 años anterior a Twitter, que casi todos los países de la región, mejor o peor, la han actualizado, pero en la Argentina sigue siendo un tema pendiente. Nuestros datos personales están a merced de los poderes concentrados, de corporaciones poderosísimas que los venden al mejor postor. ¿Vamos a abordar a estos gigantes solamente desde el derecho del consumidor? ¿En serio? Coincido con el enfoque de Beatriz Busanich, que el candidato no entendió. Me parece humildemente que el enfoque que propone el candidato no alcanza. Me parece que no alcanza con ser un buen gestor, que no alcanza con su condición humana. Me parece que la candidatura que la jefatura de gabinete propone, y me parece que cómo la propone, un minuto, no está. Me parece que la candidatura que proponen y cómo la proponen no está ni parece a la altura de las circunstancias. Creo que es como esta audiencia, una candidatura que revela falta de consideración, falta de criterio y un desconocimiento total de los actores de la agenda. Todo lo que tengo, gracias. Muchísimas gracias, Agustín Frisera. Tiene la palabra Agustín Pedro Allende. ¿Está conectado? Ahí parece que estoy. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Adelante, por favor. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por llevar a cabo este procedimiento, independientemente de las observaciones que se realizaron anteriormente, que adhiero y no las quiero repetir por el corto tiempo que me queda. Primero, agradecer al candidato postulado por participar y dar las explicaciones que se le requieren. Primordialmente, el tema de la falta de independencia y la falta de idoneidad en cuanto hace al cargo puntual de director de la Agencia de Acceso, me voy a remitir a la presentación por escrito que hicimos y a las observaciones que hicieron anteriormente los expositores, pero me parece que la falta de independencia y de idoneidad va a generar una falta de confianza institucional, va a afectar la confianza institucional y más una cuestión que considero que es política de Estado, o al menos pensaba que era de política de Estado, en cuanto a la importancia del acceso a la información pública para la democracia y la importancia que tiene en el mundo actual de la economía digital de los datos personales. La verdad que también habría que ver en el futuro la conveniencia de tener en el mismo ente el control y la regulación de ambos escenarios tan amplios. Pero lo que no cabe duda es que la falta del defensor del pueblo, la designación, que es una cuestión que está pendiente en esta democracia de hace más de 10 años, sumado a la dificultad que se le presenta a la sociedad civil de poder intentar pelear por derechos grupales, hace que esta cuestión revista una gravedad significativa. Por otro lado, me llamó profundamente la atención la comentario realizado por el doctor Fuertes respecto a que el estándar europeo no sería como algo
que Argentina estaría por seguir. Lo cual me parece gravísimo. Primero, humildemente y sin tratar de ofender, ni mucho menos, el desconocimiento en la materia. Desde el 2003 hasta el 2021, Argentina, y creo que nadie ha desconocido dentro de este ámbito de los datos personales, de la conveniencia de seguir, digamos, enrolados y siendo parte de un exclusivo club VIP de 13 países que forman parte y son considerados legislación adecuada a los fines de la transferencia internacional de datos, que tiene un impacto significativo económico. Japón recién acaba de ser reconocido como legislación adecuada. Inglaterra todavía no es considerada legislación adecuada, pese a haber sido parte de la Unión Europea, y me vengo a enterar que el postulante considera que capaz que el estándar me parece que merece, primero, una discusión mucho más amplia. Es una política de Estado que hemos seguido a través de diferentes gobiernos. Es más, la nueva ley debe cumplir determinados recaudos para seguir en este club VIP de países, que somos 13 países nada más. Si no lo sabe, está Uruguay, es el único país de Latinoamérica. Todos los países quieren entrar en el club VIP este. Pero bueno, esa es una de las principales preocupaciones. Y además, otra cuestión vinculada con el tema de acceso a la información pública, en momentos de emergencia, como los que nos toca vivir, con circunstancias completamente extraordinarias, que justificaron la restricción de garantías constitucionales, es cuando se requiere una exacerbada transparencia en el actuar estatal, que no se está viendo para nada. Digamos, la transparencia activa tiene que regir, y no solo lo que se llama acá en el ambiente un open washing, es decir, parecer de que cumplo con políticas de Estado abierto. Verdaderamente vemos experiencias en cuestiones puntuales como este vacunatorio, de información de vacunación, el monitor público de vacunación que no cumple con los mínimos recaudos en materia de acceso a la información pública o de transparencia activa. Pero, dado de todos, me gustaría hacerle algunas preguntas puntuales y que son de hoy. No hay tiempo para aprender en esto. El tema del pasaporte de vacunación, ¿qué opinión le merece en cuanto al tema de los datos personales, que es una cuestión práctica que va a permitir a los argentinos moverse y a los extranjeros entrar o salir, y hay una afectación significativa de los datos personales? Después, el tema hubo un fallo, le comento, se llama SREM 2 en Europa, que le dijo a Estados Unidos, vos no podés transferir, prácticamente vos no podés transferir más datos internacionales. Tiene un impacto significativo para eso. Nosotros, por suerte, no tenemos esa restricción. ¿Sabe lo que pagaría Estados Unidos por estar en nuestro lugar? Muchísimo. Pero bueno, la anterior gestión, digamos, el doctor Bertoni había hecho una disposición 60 que, en cierta manera, veía la forma de cumplimentar con la transferencia internacional de datos, los requisitos que se debían cumplimentar. Usted, a partir del SREM 2, ¿cuál es el criterio que se va a aplicar? Esa sería una de las preguntas. Después, otra pregunta más. Los datos de la aplicación Cuidar, que fue motivo de numerosos cuestionamientos, ¿dónde están? Ya sé, porque se acabó la necesidad y la finalidad, ¿o no? ¿A dónde van esos datos? ¿Se han sido destruidos? ¿Por qué no se hizo la evaluación de impacto que es propio de este tipo de aplicaciones? Y por último, también otra cuestión que me parece relevante es ¿cuál es su opinión sobre el reciente fallo Miura-Estrada de la Corte Suprema de esta semana, y si adhiere al criterio de la agencia respecto a la publicidad de los contratos de adquisición de vacunas y la restricción por ley de la ley 27.573, me parece, que en cuanto a vacunaciones que establecía cláusulas de confidencialidad? Me interesaría saber, y desde ya, muchas gracias por el chat. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, antes que nada, aclarar que, no sé, nuevamente decirlo, de mi lectura, no sé si se extrajo de que no íbamos a seguir el reglamento general de la Unión Europea. Yo no, eso en ningún momento lo dije, o sea,
que quede claro. ¿Tá? O sea, mi alocución está a disposición y si después la quiere corroborar, es así, ¿no? Creo que hoy la Unión Europea son los que manejan los estándares más adecuados y eso creo que hasta alguien con poca experiencia como yo lo sabe, ¿no? Con relación al tema de pasaporte o vacunación, esto ya se está aplicando en Europa, ¿no? Entonces, la verdad es que podría ser una opción. Creo que en un momento determinado será cuestión de ver con las autoridades para ver su implementación. Yo creo que en la situación hoy de pandemia y de COVID que estamos atravesando, seguramente se tenga que terminar aplicando eso. Como fue en su momento también viajar con la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? Si no, no te dejaban entrar a un país, ¿no? Con relación a la protección, cuidar, tengo entendido que eso está en una nube, está en una base de datos, la base de datos está en una nube. Con relación a la resolución 60 del año 2016, ahí lo estuvimos hablando con la gente de la agencia y eso está en proceso de revisión para una actualización. Y con relación al fallo que me está mencionando, la verdad que no lo conozco. Tengo que serle sincero porque no lo conozco. No tuve tiempo, estuve dedicado a todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sigue en la lista de oradores José María Canelada, legislador de la provincia de Tucumán. ¿No está conectado? ¿Se cayó o no se conectó? No se conectó. Muchas gracias. Sigue la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. ¿Está conectada? Senadora, aguardamos por su participación. Senadora Elías de Pérez. Hola. No podía habilitar el micrófono, presidente, aquí estoy. ¿Cómo le va, senadora? Bienvenida. Hola. Muchas gracias por participar de esta audiencia. Por favor, adelante. Gracias, presidente. Antes de decirle lo que he venido a plantear acá, no quiero dejar pasar la chicana de querer ahora ser responsable de que esta transmisión no tenga la fidelidad que debería tener porque el gobierno anterior dejó un contrato de internet. Lleva más de un año en la función, señor presidente. Es que también van a querer hacer cargo de esto al gobierno anterior. Creo que ya basta de echar culpas que no corresponden. Yo vengo de una provincia, Tucumán, una de las más oscuras de la Argentina, presidente. Por eso me interesa tanto este tema. En mi provincia todavía hay decretos secretos. En mi provincia ni siquiera podemos llegar a conocer con instancias judiciales de por medio la cuenta de inversión, o sea, en qué se gastan los fondos que son de los tucumanos. Bueno, el gobernador de mi provincia es íntimo del presidente de la Nación. Espero que no piensen las mismas cosas, ¿no? Usted decía cuando le preguntaban al candidato a ocupar este cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, de cómo iba a ser para que haya transparencia activa, decía que machacar, ese era lo que él proponía, machacar. Entonces voy a machacar, señor presidente, aunque a usted no le guste, que esta audiencia pública no está cumpliendo con lo que el decreto dice y no la están transmitiendo en vivo. Y de lo que estamos hablando es nada más y nada menos, presidente, que del director de acceso a la Oficina de Acceso a la Información Pública. No estamos hablando de cualquier cosa. Pero bueno, el candidato nos decía que a veces el currículum vitae no llega a reflejar lo que uno sabe, y yo estoy de acuerdo que el currículum vitae a veces queda corto, y por eso son justamente estas audiencias. Y por eso lo he escuchado con mucha atención. Y me imaginaba
venía con la ilusión de que en esta audiencia el candidato que nos propone el Poder Ejecutivo nos muestre que verdaderamente tiene una expertise que no se puede ver en su currículum vitae. Lejos de esto, ¿qué he visto? Una presentación escrita y leída, señor presidente. Escrita y leída. Entonces, ¿quién la escribió? No sé si la escribió el propio candidato o si se la escribieron para que la lea. Cada una de las preguntas que le han hecho, no hay una que haya respondido sabiendo la materia para la cual se lo está eligiendo, señor presidente. Además, todas las intervenciones que ha habido en la audiencia de las distintas organizaciones que son especialistas en la materia, nos han dejado claridad de que todas ellas están diciendo lo mismo que dicen las impugnaciones nuestras y que lamentablemente el doctor no reúne las características necesarias, no reúne la formación necesaria para poder ocupar el cargo que aquí se está debatiendo, presidente. La verdad que si ustedes nos hubieran propuesto de que se haga cargo de la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor, nadie hubiera dicho una palabra, porque como verán es lo que el doctor realmente conoce, sabe. Y como lo decía muy bien la diputada Banfi al inicio de las audiencias, aunque estén emparentados, no es lo mismo. Y esto es un expertise claro que el doctor Fuerte lamentablemente no tiene, presidente. Miren, cuando el representante de FOPEA le preguntaba, o le había hecho su pregunta y contestaba el doctor Fuerte, me dejó atónita, porque él dijo que la autonomía no la podía tener la agencia porque tenía que depender del presupuesto nacional, y entonces él habló de cómo iban a hacer para recaudar fondos y demás. Quiero decirle, presidente, que quede claro que eso no es autonomía, justamente es lo que nosotros estamos temiendo y estamos ahora yo ya convencida que además de no tener el expertise necesario, el candidato que nos propone tampoco tiene autonomía y no sabe ni de qué se trata la autonomía, porque la autonomía significa no estar condicionado lo que haga la agencia a la administración pública, sino a quienes ejercen el derecho. Y esto nos ha llevado muchos años en la Argentina poder tener esta ley, que era toda una deuda que tenía la democracia. Por eso yo quiero decirles que después de haber escuchado con atención lo que nos viene a decir el candidato, de haber estudiado el currículum vitae, de haber visto que los pocos avales que tienen, la verdad que son la de organizaciones que tienen que ver con defensa al consumidor, otras que tienen escrito exactamente lo mismo, parece que alguien le redactó a todas lo mismo, y las que tienen que ver con algunos académicos, son académicos, no las universidades, y la única universidad en la que escribe un decano le dice a este egresado de su universidad que avala de acuerdo a la atenta nota que le está pasando. Mire, presidente, la Argentina ya no puede dar marcha atrás en esto. La verdad que los oscurantismos como lo que vive la provincia de Tucumán y a los que muchas veces lo hemos tenido que sufrir en el país, no tienen lugar menos en época de pandemia, en donde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos está diciendo cuán importante en este momento es la transparencia y el acceso a la información pública, tanto como también la protección de datos personales. Por eso le pido al Poder Ejecutivo que revea la decisión. Este postulante que hoy ponen en consideración en esta audiencia pública no reúne los requisitos básicos y mínimos para ocupar este cargo, presidente. Así que le pido que revean la decisión, porque ni siquiera tampoco han hecho lo que prevé la ley de pedir a las organizaciones intermedias que están dedicadas a la materia que opine antes de que estén poniendo en consideración a una persona para este cargo. Por lo tanto, dicho esto, nada tengo que preguntar, porque lo he escuchado durante toda la mañana al candidato y me queda absoluta certeza que no tiene las condiciones de idoneidad básicas, académicas y laborales para el cargo que nos están proponiendo. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señora senadora, por sus opiniones.
lamento que haya sido entendido como chicana lo que fue una información. No pretenderán que demos de baja contratos vigentes legítimamente establecidos simplemente porque andan mal, que es una opinión del anterior expositor. A continuación tiene la palabra María Victoria Sibilia. ¿Ahí se escucha? Ahora se te escucha. Adelante, Perfecto. por favor. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes ya casi. Voy a ser muy corta en la exposición. La verdad que los puntos que tenía fueron tocados por expositores y expositores anteriores. La primera observación que ya le hicieron, lamento la falta de publicidad de la audiencia realmente. Antes que nada, perdón, digo de dónde vengo. Vengo en representación de Fundeps, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba. Y esta falta de publicidad de la audiencia afecta gravemente a que otras personas lo puedan ver y también a que estas cuestiones que se suelen manejar en Capital Federal lleguen a otros puntos del país, como se dijo que era deseable que así sea. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo no se logra esto. De hecho, nos han preguntado otras personas de Córdoba para ver la audiencia, periodistas incluso, y le tuvimos que decir que no se está transmitiendo. Así que bueno, me sumo a esa observación. Y como ya se ha dicho, observamos sobre todo el no cumplimiento del requisito de idoneidad del postulado. La idoneidad que la podemos probar con su trayectoria, conocimiento, proactividad, como se dijo también antes, conocimiento de los actores de la temática, así como en eso consideramos que está ausente para que pueda desempeñar el cargo. Y afecta dos puntos que nos parecen de suma importancia, que son la legitimidad de la agencia y la autonomía con la que se puede desempeñar. Y como segundo punto, y también por el hecho de estar situados en la provincia de Córdoba, la verdad es que el funcionamiento de la audiencia es clave para otras jurisdicciones, como sucede en Córdoba, tanto en la provincia como en el municipio, como sucede en realidad en la mayoría de los puntos del país, donde no se cuenta con estas características. Entonces, no podemos admitir ningún tipo de retroceso en el funcionamiento porque es una bandera que se usa para poder reclamar y expandir el ejercicio de este derecho tan fundamental como es el de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Bueno, eso también adhiero a la observación que se hizo de la pérdida de oportunidad de alternancia en cuestión de género, de cualquier disidencia sexual hubiese sido valioso. Y coincido, y espero que así sea en todo caso, el objetivo de potenciar el Consejo Federal para la transparencia. Eso es todo y dejo para que sigan los próximos exponentes. Muchísimas gracias, María Victoria. Por secretaría se van a leer adhesiones. El señor Rodrigo Aybar Perlander, en carta al candidato, refiere que sus sólidos antecedentes profesionales y sus largas trayectorias en distintos ámbitos de la administración pública demuestran experiencia, conocimiento y capacidad de la gestión y a la vez un gran compromiso con los asuntos públicos e institucionales. Sin dudas, el abogado Fuerte se destaca por su integridad y su honestidad intelectual y personal, todas condiciones esenciales para la función de la que ha sido propuesto. En términos personales, tuve la oportunidad de trabajar junto al doctor cuando fui titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, durante los años 2017 a 2019. A lo largo de esta gestión, Gustavo llevó adelante diversas iniciativas relativas al ordenamiento técnico y administrativo, pero principalmente coordinó, organizó y desarrolló con eficacia y solvencia las políticas de acceso a la información pública hacia las organizaciones de la sociedad civil, Defensoría del Pueblo, Justicia y Ministerio Público Fiscal, entre otras instituciones. Redujo los tiempos de respuesta de manera significativa y llevó adelante una estrategia de transparencia y comunicación como nunca antes había tenido este organismo provincial. Por todo lo expuesto, avalo fuertemente su nominación para director de la agencia y queda a su entera disposición para cualquier consulta. Los profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
Mauro Arlando, Rosalía Arroyo, Mario Caladroni, Mininigo Rodrigo. Muniño Rodrigo. Mininigo Rodrigo, discúlpeme, presidente, y Reinaldes Adalberto, que es licenciado de la Universidad de la UBA y de Lomas de Zamora y de la Universidad Nacional de La Plata, han adherido a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes. El doctor José de Jesús Quintana Contreras, de la Universidad de Guadalajara, también adhirió a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes. Quien nos pidió también es el doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, discúlpenme, de México. Y Héctor Díaz Santana, del Gobierno de México, del Instituto Politécnico Nacional, también ha suscrito a la candidatura del doctor Gustavo Fuertes. Queda, señor presidente, un solo orador anotado. Sí, continúa en uso de la palabra Jimena de la Torre. ¿Está conectada? Voy a pedir, por favor, ya que está terminando la audiencia, si todos los que están conectados pueden, por favor, conectar sus cámaras. Nos gustaría terminar la audiencia, al menos viéndonos. Si es que pueden y si están disponibles. Muchas gracias. Adelante, por favor, Jimena de la Torre. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos participar en esta audiencia. Si le podemos llamar audiencia, ya llegaremos a eso. Bueno, como presidente de Bases Republicanas quiero expresar nuestro compromiso en el derecho de acceso a la información, ¿no? Es un derecho fundamental para el pleno ejercicio de lo que son los valores republicanos. Nosotros velamos por la consolidación de una república basada en la división de poderes y especialmente en la transparencia. Por eso nos pareció fundamental estar presentes en esta audiencia. Creemos que el acceso a la información no solamente resulta fundamental para ONGs como la nuestra, sino también para lo que es la prensa independiente, el periodismo de investigación, porque es la manera de generar esos sistemas de frenos y contrapesos que nos permiten una democracia saludable y fuerte. Desafortunadamente empezamos mal, porque por más de que el presidente se enoje y pretenda que esto es una audiencia pública, debo decirles que esto de audiencia pública no tiene nada. Y voy a ir directamente a la página oficial de nuestro gobierno nacional, que dice expresamente, ¿para qué sirven las audiencias públicas? Esto es un print de pantalla del gobierno de la ciudad. Voy a decirles. Gobierno de la Nación, perdón. Argentina.gov.ar, mil disculpas, tiene razón. ¿Para qué sirven? Para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones, para que las decisiones se tomen de manera transparente, a la vista de toda la sociedad, para que se conozcan los distintos puntos de vista, opiniones, estudios, conocimientos e informaciones que haya sobre el tema que se está decidiendo. Las audiencias públicas deben garantizar, entre otros principios, el acceso a la plena publicidad. Más adelante, ¿dónde se hacen las audiencias? Y la respuesta es, deben hacerse en un espacio que garantice la presencia de los participantes, el público en general y los medios de comunicación. Yo me pregunto dónde está todo eso. Y además dice, si no estoy inscripto, ¿puedo presenciar la audiencia? Sí, las audiencias son públicas y pueden ser presenciadas por el público en general y también por los medios de comunicación. Las personas que no se inscribieron, las personas que no se inscribieron, pueden hacer preguntas por escrito siempre que lo autorice la autoridad que preside la audiencia. ¿Ok? Y finalmente, ¿cuáles son los deberes del presidente de la audiencia? Y allí me detengo. Garantizar la participación de todos. Señores, esto no es una audiencia pública, es una lástima porque justamente si hay un lugar en donde nosotros deberíamos garantizar la transparencia y la participación ciudadana, es al momento de decidir
quién va a dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública. Con lo cual, dicho eso, y ya no me quiero detener en lo que es la idoneidad, porque ya lo dijeron, soy la última, estamos todos cansados, sabemos que no tiene el señor Fuertes la idoneidad para el cargo, sabemos también que acá tampoco está la independencia garantizada para ejercer con autonomía funcional este cargo. La realidad es que entendemos y estamos sumamente preocupados porque con esto lo que peligra es el sistema de acceso a la información pública y con él el sistema democrático en su conjunto y la república misma. Esto es serio, con lo cual instamos realmente y nos sumamos a la moción del señor Enrique Chaparro a que el Poder Ejecutivo Nacional baje la candidatura del doctor Fuertes y llame a un concurso amplio, transparente y con los mecanismos necesarios que garanticen la plena idoneidad, la autonomía de este director de la agencia y la plena participación ciudadana en la elección del cargo. Finalmente, un par de preguntas, nada más que para dejar en evidencia y me gustaría que las conteste uno a uno. En primer lugar, el artículo 101 de la ley 11.683, secreto fiscal. ¿Cómo cree, cómo entiende usted que juega de cara al derecho al pleno acceso a la información pública y cómo se conjugan y se armonizan esos dos derechos? Segundo, ¿qué entiende usted por actividad partidaria? Porque la realidad es que en el tercer párrafo del artículo 23 de la ley se dice que está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función. ¿Usted cree que incluye el financiamiento de una campaña política? Finalmente, ¿qué medidas concretas piensa llevar a cabo para dar un cabal cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Transparencia? Muchas gracias. Bueno, con relación. Muchas gracias a usted. Doctor Fuertes tiene la palabra. Primero me voy a detener en el tema de la cuestión partidaria. No sé a qué se está refiriendo. Porque si hay algo que también mostró el señor Chaparro es que también hizo aportes para el PRO, ¿no? Así que entonces, de alguna manera, lo que eventualmente uno aportara voluntariamente, no compulsivamente, aportara voluntariamente, no es ningún invalidante desde ningún modo de vista ético, ni moral, ni nada. Uno aporta a un partido aún sin estar afiliado, ¿está? Pero también que quede claro que también aporté para el PRO. Y con relación a las medidas de transparencia activa, cómo llevarlas adelante, esto es, hoy la senadora utilizó mal un término mío, o de alguna manera lo tomó mal, que es el tema de machacar, por ahí no es una mejor palabra, pero la verdad que la única forma de trabajar en temas de transparencia activa es primero con la sensibilización, después con capacitación a los propios organismos y después, lamentablemente, si no cumplen, habrá que intimarlos para que cumplan. No hay demasiado secreto, la ley es clara y el artículo 32 es claro en cuanto a todos los puntos y los sujetos obligados que tienen que cumplir con la transparencia activa. Es muy sencillo. Lo que hay que hacer concretamente es ver cada página web, cuáles son los incumplimientos que hay. La verdad, yo me he estado dedicando a ver en estos tiempos y veo que realmente, y me molesta, de que las cosas sencillas que tienen que estar incorporadas en las web para que la ciudadanía esté enterada de lo que están haciendo sus propios funcionarios, o en este caso, los sujetos obligados, lamentablemente no estén. Yo creo que lo que hay que trabajar es en concientizar, como dije hoy, a todos los empleados públicos en que esto es una prioridad de transparencia, porque, como todos sabrán, evita cuestiones de corrupción también, ¿no? Entonces, para mí es un tema que es importantísimo, ¿no? Lo dije permanentemente, para mí es algo que es ineludible y que va a ser también
en el caso de que el presidente me designe en el cargo del director de la agencia, va a ser una prioridad, que todos los sujetos obligados cumplan con la ley de acceso a la información pública, pero especialmente en virtud de la cuestión de transparencia activa. No es tan complicado, ¿eh? Lamentablemente, a veces les cuesta cumplir. La única forma de cumplir es estando encima, permanentemente mandar comunicados, asesorar también, porque a veces las páginas también están desactualizadas con temas eventualmente de la gestión anterior, qué sé yo, no sé, digo, hay cuestiones que lamentablemente no, pareciera que es física cuántica y es algo muy fácil, que hay una enumeración de obligaciones y lo que es que hay que subir a la página. No es demasiado lo que hay que hacer, porque queda claro que la transparencia activa para mí es clave en un eje de gestión, porque no queda otra manera que poder, comunicándonos permanentemente con las jurisdicciones, con los sujetos obligados. Creo que acá a veces no es un problema que tiene que ver con ocultamiento, muchas veces tienen que ver por desinterés. Entonces lo que hay que hacer es ir de la sensibilización a la acción y después a la persuasión y después veremos. La verdad es que la ley no establece sanciones, pero la verdad es que a mí me gustaría que el tema de transparencia activa sea algo que nadie en este momento se esté discutiendo a esta altura de los acontecimientos y de la vida democrática que tenemos. 10 minutos, Gustavo, ya. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta audiencia pública. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los participantes, que todavía muchísimos siguen conectados. Agradecer al doctor Fuerte por su presencia, al secretario por su colaboración, a todo el equipo técnico que trabajó muchísimo en un marco de DISPO y de ASPO. Por si no queda claro, que esta audiencia está siendo realizada de esta manera porque estamos en medio de una pandemia. Por supuesto que nos hubiera gustado hacerla de manera presencial, lo dije cuando la abrí, hoy a las 9:30 de la mañana, que es mucho más útil, mejor para comprendernos, escucharnos e intercambiar, que es lo que ha sucedido durante toda esta audiencia. Por supuesto que es mucho mejor la presencialidad. Insisto, nos hubiera gustado mucho hacerlo de manera presencial, pero soy muy consciente que todos ustedes también son muy conscientes de que seguimos atravesando una pandemia donde tenemos limitaciones sanitarias que hacen al cuidado de todos y cada uno de nosotros. Así que vuelvo a reiterar las gracias a todos los participantes y de este modo damos por finalizada la presente audiencia pública. Gracias.